Esta semana se cumplieron 9 años desde que Colombia firmó sus acuerdos de paz con la FARC y vamos a conversar con uno de sus grandes protagonistas. Fue director general de la policía que enfrentó a la FARC y ayudó a llevarlas a la mesa de negociaciones. Fue luego un negociador plenipotenciario encargado por el expresidente Santos, fue su vicepresidente. Es uno de los grandes expertos en seguridad en América Latina y en el mundo. Conversamos aquí en Bogotá, en el restaurante Gitán, con el general Óscar Naranjo. General Óscar Naranjo, muy buenos días. Qué gusto tan grande poder conversar con usted en aire libre. Salvador, un gusto saludarte a ti, saludar a tu inmensa audiencia desde Bogotá en esta modernidad digital. Así es, estamos todos mucho más conectados y además, porque las cosas son así, yo me siento muy afortunado de que podamos conversar con usted hoy. Este programa no saldrá hoy, pero hoy es 24 de noviembre de 2025 y se cumplen 9 años, ya nos acercamos a una primera década de la firma de los acuerdos de paz del Estado colombiano con la FARC, un acuerdo que se consiguió gracias a una participación también protagónica de su parte. ¿Qué siente usted un día como hoy? Salvador, debo decir que a 9 años de la firma del acuerdo, después de haber puesto fin a un conflicto con las FARC, que dejó miles y miles de víctimas en Colombia, saber que firmamos ese acuerdo me retrotrae a las víctimas. Y la verdad, siempre pienso en ellas, porque el acuerdo se funda en la necesidad de que Colombia no produzca más víctimas. Y lo primero que hago es decir con emoción que la firma del acuerdo significó que las víctimas estuvieran en el centro de la vida nacional para ser reparadas, para ser escuchadas, para que llegara justicia al drama que han vivido. Y por otro lado, digamos, a 9 años del acuerdo, hay un sentimiento un poco agridulce, porque desde luego hubiésemos querido que la implementación del acuerdo de manera acelerada llegara a los territorios en su implementación. No ha sido así, pero a pesar de ello, el acuerdo está vivo, el acuerdo tiene una institucionalidad que lo rodea, y yo digo que tiene el sentimiento de muchos jóvenes que no quieren estar de regreso a épocas que realmente nos marcan una tragedia enorme en la vida de los colombianos. Hoy podemos hablar, y hasta me da un poco de rubor la facilidad con la que podemos hablar de los acuerdos de paz, ya son un hecho histórico, pero ¿qué pensó usted en su momento cuando el presidente Santos anuncia este deseo ya público desde su investidura, de vamos a ir por un acuerdo de paz? ¿Usted sintió que era inverosímil, sintió que era demasiado audaz o más bien respaldaba una idea como esa? Salvador, como en todo proceso de paz, digamos, hay 3 etapas nítidas. Uno busca la paz, y buscar la paz significa poner en marcha, en el caso colombiano, 2 vías de aproximación en esa búsqueda, la vía política y la vía militar. Luego está hacer la paz, que significa sentarse en una mesa para hacer las paces, y luego está construir la paz. Yo debo decir que los colombianos, frente a un desafío tan grande, de tantas violencias, donde hubo, digamos, una convergencia del narcoterrorismo con la acción de las guerrillas, llegó en un momento dado a perder su confianza en el futuro. Finales de los 90, se pronosticaba que Colombia transitaría una especie de estado fallido. La verdad, los colombianos no claudicamos. Y no haber claudicado significa haber fortalecido la institucionalidad, haber creado condiciones frente a un adversario poderoso como las FARC para ir a una mesa de negociaciones. Y la verdad, cuando el presidente Santos anuncia que iniciará un proceso de negociación con las FARC, yo estimaba que en términos éticos y políticos era la única salida. En ese momento, el Estado colombiano había dado demostraciones incontrovertibles de que tenía una superioridad militar sobre ese adversario.
para decirlo de manera concreta. Alfonso Cano, el jefe máximo de las FARC, había sido abatido en combate por la fuerza militar. Y yo lo que pensaba es, después de que uno, digamos, al enemigo le produce ese golpe estructural en su jefatura, pensar que mantener la guerra para aniquilar hasta el último guerrillero hubiera sido un despropósito, además muy reprochable en términos éticos. Y en términos políticos, yo digo, el país estaba en ese momento cansado de la confrontación, pero además confiado que había una institucionalidad que se podía sentar con solvencia para construir un acuerdo como el que construimos con las FARC. Usted hablaba, comenzando, y me pareció especialmente apropiado, de las víctimas. Si las víctimas hubieran sido la única base de consulta, si la muestra a la que se le pedía una opinión de ciudadanas y ciudadanos de Colombia tuvieran que ver con las víctimas, ¿el acuerdo se habría adoptado con mucho mayor facilidad? Claro, yo creo que francamente aquí hubo de alguna manera una insensibilidad de quienes se opusieron al acuerdo en términos políticos y al plebiscito fueron a votar por el no. Y digo que hubo un desfase porque probablemente no hubo la conexión emocional con las víctimas para que ellas fueran atendidas más allá de la letra del acuerdo. Porque aquí lo importante, digamos, frente a la paz es que hay un espíritu que debe abrir caminos a la reconciliación y al perdón. Y en eso las víctimas son sustanciales. Yo creo que hoy las víctimas, algunas se están sintiendo defraudadas porque no ha habido reparación efectiva y rápida. Otras, tristemente, están siendo instrumentalizadas electoralmente para, digamos, generar una especie de manifestación rabiosa frente al incumplimiento del acuerdo. Y otras se mantienen leales, digamos, a lo que significó en el caso que yo constaté en La Habana en 2015, cuando nos visitaron por primera vez en plena negociación, que dijeron con toda franqueza, no se paren de esta mesa hasta que haya un acuerdo, porque aunque yo soy víctima de este conflicto, no quiero que haya más víctimas en mi país que sufran la tragedia que yo he vivido. Ese mandato me parece formidable y yo creo que hay que rescatarlo todos los días. ¿Me equivoco o cuando se consulta al pueblo colombiano, en las zonas más golpeadas por la violencia ganó claramente la opción de la paz? Sí. La verdad es que cuando llegamos a la firma del acuerdo, en mi opinión el país estaba fracturado en términos del impacto que producía la violencia. Habíamos llevado, como consecuencia de una política, digamos, efectiva de seguridad, tranquilidad a los centros urbanos. Las guerrillas ya no estaban en las goteras de Bogotá o Medellín o de Cali. Y por lo tanto el conflicto lucía distante en la periferia, en esa Colombia profunda. Pero de alguna manera, en términos de la zozobra que generó el conflicto en el pasado, la ciudadanía urbana, yo llego a pensar, estaba en una especie de zona de confort. Porque la guerra era una guerra entre soldados y guerrilleros en la profundidad de esa selva. Y por lo tanto, cuando vamos al plebiscito, quienes sufrían con mayor rigor el impacto, la muerte, la tragedia de ese conflicto, votó a favor del acuerdo. Y en términos urbanos, digamos, la población se fracturó. Pero además es el resultado de un proceso democrático donde el proselitismo a favor de un plebiscito suele echar mano de herramientas y de argumentos que en mi opinión son cuestionables, que habrá que respetar porque esa es la política, pero que de alguna manera desdibujaron lo que habíamos pactado. Yo recuerdo, al regreso de un viaje en La Habana, por ejemplo, llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá y ser abordado por mis antiguos compañeros, policías, patrulleros, 10 o 12, que me estaban esperando. Yo no imaginaba para qué. Llegué a pensar que me esperaban para felicitarme porque estábamos alcanzando la paz. Y fue todo lo contrario. Me dijeron, mi general, imposible que usted esté regalando el hospital de la policía a las FARC. Nos ha llegado un comunicado diciendo que de ahora en adelante nuestro servicio de sanidad será compartido y mayoritariamente con las
excombatientes de las FARC. Era una mentira, pero esas mentiras de manera capilar se fueron irradiando y muchos colombianos contaminados por esas mentiras votaron por el no. Pero creo que es importante llamar la atención sobre algo que, digamos, primero, en democracia, por supuesto, como usted dice, es válido discrepar, es necesario y saludable discrepar. El problema está cuando se cuela la mentira y se masifica y puede realmente contaminar y confundir. Pero es interesante notar cómo a veces, no importa en qué lugar del espectro político uno se encuentre, llevados por nuestras ideas, por nuestras ideologías, podemos tener una mirada de las cosas que discrepe de manera tan profunda con quienes viven la experiencia y el dolor directo del problema, ¿no? Que no tengamos esa capacidad de entender que, aunque no me guste, quienes más están sufriendo están reclamando una solución, ¿no? Así es, pero además, Salvador, en el caso de nuestro proceso con las FARC, muy a pesar de que ese plebiscito se perdió por un poco más de 50.000 votos, la verdad es que el acuerdo que firmamos tiene aval constitucional, porque la Corte Constitucional lo que dijo es, muy a pesar del resultado del plebiscito, el acuerdo debe ser renegociado con los distintos sectores que expresaron objeciones por el no. Y en función de ese mandato constitucional, el gobierno del presidente Santos y sus equipos nos sentamos con los líderes del no a renegociar el acuerdo. Y de cerca de 58 observaciones negativas de la oposición, pues se aceptaron 56 y se incorporaron. Y el acuerdo, digamos, después de esa discusión, fue un acuerdo mejor que el que teníamos, hay que reconocerlo. Fue un acuerdo que además puso a prueba la voluntad real de paz de las FARC, que aceptó introducir esas modificaciones. Y la verdad, a veces cuando escucho que no se cumplió con el mandato del plebiscito que dijo no, hay una verdad que nos instala en el mundo constitucional y político que le da toda la legitimidad al acuerdo. Una última inquietud sobre este tema. Usted fue negociador plenipotenciario. Luego de haber liderado el combate por la fuerza y de haber fortalecido la posición negociadora del Estado colombiano, de pronto a usted, el presidente Santos, le encarga ser una de las personas que tiene que liderar la negociación. A veces me pregunto, ¿cuántas veces pudieron llegar a sentir que el acuerdo no se lograba? Que en la mesa de negociación, con la disposición de las partes para buscar un acuerdo, si hubo una o más veces la sensación de vamos a tener que decirle al presidente, al pueblo colombiano, que esto no se va a conseguir. Bueno, recuerdo, Salvador, particularmente un episodio en la antesala de las elecciones a la reelección del presidente Santos, 2014, cuando estábamos discutiendo el tema del solución al problema de las drogas, donde las FARC, de manera tajante, se negaba a reconocer que rompería los vínculos que hubiesen tenido con el narcotráfico y colaboraría de distintas maneras y de manera eficaz para superar ese problema. Ese es más o menos el texto en discusión. Ellos se negaron, el jefe negociador, Berto de la Calle, su comisionado de paz, llamaron al presidente y el presidente dijo, a pesar, digamos, de lo que significaba un golpe de esa naturaleza en vísperas de una elección, dijo, si ellos no aceptan, devuélvanse para Bogotá. Salimos de la sala de negociación, nos fuimos a un pequeño restaurante en La Habana, cabizbajos, preocupados, con las maletas hechas para regresar, y estando allí llegaron garantes de Cuba y Noruega, diciendo, las FARC aceptan esta fórmula. Y llevaron el texto que quedó incorporado, que dice exactamente eso. A la firma del acuerdo final, las FARC romperán cualquier vínculo que tengan o hayan tenido con el narcotráfico y colaborarán de manera eficaz para superar el problema de las drogas. Ese fue un momento duro. Había dicho que era la última, pero una pequeña, quizá no tan pequeña, inquietud adicional. Muchos de quienes se oponían y quizás se oponen todavía al acuerdo, seguramente imaginaban un futuro diferente o hoy un presente distinto de continuar el combate en lugar de la negociación.
Es difícil para cualquiera, para usted también, que yo le proponga un contrafactual, pero ¿cómo hubiera imaginado Colombia si el acuerdo hubiera fracasado o si no se hubiera buscado ni siquiera? Pues yo creo que seguiríamos enfrascados no en una violencia como la que hoy estamos viviendo, que está muy fragmentada, sino en una violencia estructural con un actor armado que realmente había demostrado por casi 50 años que era algo así como una organización invencible. Creo que esa violencia hubiese, digamos, aislado a Colombia, porque hay que decirlo claramente, América Latina también estaba cansada de la violencia y del conflicto con las FARC. Era, cada vez que uno salía a un foro internacional le decían, pero ¿cómo es posible que en Colombia sobreviva una organización guerrillera? Ya no existen, ¿no? Colombia es la única que tiene un aparato de guerra, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, que desafía al Estado y a su sociedad. Estaríamos, yo digo, solos en el mundo, porque veníamos de un acompañamiento importante para hacer la guerra buscando la paz, pero la paz había que conseguirla. Y de otra parte, yo creo que no nos lo hubieran perdonado las nuevas generaciones. Los jóvenes, cuando uno habla con ellos, le siguen reclamando aún que por qué nos demoramos tanto para reconocer que había que llegar a un acuerdo y que la vía militar no era exclusiva, sino complementaria con la solución negociada. General, hablábamos de este gran hito histórico, de la paz, con todos sus desafíos pendientes, con todos los problemas, con toda la deuda que todavía supone construir una paz. Nada fácil, ¿no? Pero usted, a lo largo de su trayectoria, ha sido testigo y en muchos casos protagonista de diferentes etapas. Ya podemos hablar un poco de historia. Los 80s, así como en el Perú, los 80s fueron una década terrible de violencia en el enfrentamiento contra Sendero Luminoso, contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En ese momento los carteles de la droga supusieron una violencia muy difícil de imaginar y una amenaza a la supervivencia del Estado que los estados de verdad no consideran posible así nomás. Luego el foco, sin que desaparezca el narcotráfico, pasa a la FARC, a irlas arrinconando hasta poderlas llevar a la mesa de negociaciones. Y acaba usted de mencionar que ya hoy, mientras en el gobierno del presidente Petro hay otras negociaciones y otra búsqueda de la paz, al mismo tiempo Colombia, como el resto de América Latina, con algunas diferencias, está viviendo una edad nueva respecto de la violencia. Tuve la suerte de estar presente en la presentación del libro de nuestra amiga común, Lucía Damert, una socióloga muy valorada en toda nuestra región por su preocupación por temas de seguridad. Y usted presentó el libro y lo escuché hablar de estas nuevas amenazas. He visto también algunas entrevistas recientes en las que usted habla del peligro de lo que llamó una gobernanza criminal. ¿Cómo definiría usted estas amenazas nuevas que nuestros estados vecinos enfrentan hoy por hoy? Salvador, yo creo que este asunto hay que abordarlo con una mirada global. El crimen en el mundo, especialmente después de la pandemia, se ha reconfigurado de manera acelerada. Ya había un proceso de evolución del crimen organizado, muy basado particularmente en la economía de las drogas ilícitas. Pero la verdad es que los estudios que se hicieron durante la pandemia y después de la pandemia pronosticaban que el crimen había puesto a prueba la capacidad de los estados. Y hay 2 o 3 ejemplos notables. Notables en el caso colombiano, por ejemplo, que una organización criminal, el Clan del Golfo, se llamado ahora Ejército Gaitanista, fue la primera organización que llevó vacunas anti-COVID a Urabá. O que en México el Chapo Guzmán, durante el confinamiento en pleno COVID de la pandemia, repartiera 150.000 mercados a poblaciones vulnerables, diciendo, el Estado no llega, pero llegan mis chapitos para que no tengan hambre. O hay ejemplos también en Europa, en Italia. Hubo poblados en Italia donde la mafia realmente dio asistencia social.
Ese crimen organizado, reconfigurado, que significa romper la vieja estructura de los carteles con organización y mando centralizada, que pretendían controlar todo el proceso de la economía criminal, en el caso de las drogas, desde la siembra de los arbustos de coca hasta la distribución de clorhidrato de coca en las calles de Europa o Estados Unidos, pasó hoy a un modelo de holding criminal donde hay asociaciones muy invisibles, más sofisticadas, con pretensiones de hacer gobernanza criminal en los territorios. ¿Qué significa eso? Significa que hay control territorial, vía armada, porque aprovechan la ausencia del Estado, que imponen reglas de comportamiento a las comunidades y a los ciudadanos, que cooptan autoridades locales vía intimidación o corrupción, que al mismo tiempo protegen economías criminales en ese territorio y finalmente buscan aceptación social. En el pasado, salvo algunos ejemplos muy menores, como por ejemplo Pablo Escobar tratando de regalar unas casas que llamaba Medellín sin tugurios, de una cosa muy demagógica, por el contrario, estas organizaciones inauguran puentes en esas áreas, centros de salud, escuelas, salones comunales y reciben el aplauso de las comunidades. Estamos frente a un competidor con el Estado en el territorio. Y eso se está dando en toda América. Con un tema adicional, nunca había habido tanta integración transnacional del crimen como hoy. Y no había habido tantas casillas ocultas como las que estamos viendo hoy. Por ejemplo, hoy es difícil arriesgar una cifra que calcule cuánto dinero y activos se están lavando a través de las criptomonedas para estas organizaciones, en ese tema de la moneda digital. En el pasado uno podría calcular, porque encontraba dinero en efectivo, porque encontraba propiedades, porque encontraba inversiones a la vista, pero hoy los canales del lavado de activos parecen navegar por unas corrientes subterráneas invisibles que están manejando cifras formidables para estas organizaciones. Entonces nos encontramos ante un poder ilegal, como lo nombra Lucía Dambert en su libro Anatomía del Poder Ilegal, que además tuvimos la suerte de tenerla también aquí en Aire Libre. Y efectivamente parece más preciso decir que es un poder ilegal que como nos estábamos acostumbrando a una economía ilegal, porque ya de verdad hay una competencia política con el Estado, ¿no? Usted también ha sido como policía, antes de ser director general de la policía, también fue alguien que se especializó en el tema de inteligencia. Lo escucho decir entonces de este grado nuevo de sofisticación y de un impacto transnacional. ¿Qué tanto grado de coordinación hay entre las policías de nuestros países o tendría que haber ante una amenaza común? Yo francamente soy muy crítico en el caso latinoamericano de cómo los procesos de cooperación, de integración institucional parecen haberse detenido como resultado de lo que yo llamo un secuestro ideológico en función de la visión de seguridad. Uno podría decir que en el continente hay como dos ideas alrededor de la seguridad. Quienes impulsan políticas de mano dura y quienes tienen una prédica diciendo mientras haya pobreza y desigualdad habrá violencia en América Latina. Esos dos extremos han secuestrado el debate basado en evidencia, pero más que eso están produciendo un impacto en términos de cooperación, porque se coopera según el bloque que representa el presidente de cada nación. Entonces ahí empieza a haber una disfuncionalidad. Y por otro lado, creo que como la relación de violencia y el impacto de la violencia ha sido tan asimétrica en América Latina, hasta hace unos pocos años, digamos, el Cono Sur presentaba unas tasas de homicidios europeas, 3, 5 homicidios por 100.000 habitantes, a veces 8, 10 máximo, y el resto de América, particularmente nuestra zona andina y Centroamérica, unas tasas desbordadas de homicidios. Esa asimetría hacía pensar como que la violencia no llegaría al sur, como que el crimen organizado
no tenía incentivos para tener presencia en el sur. Hoy eso ha cambiado dramáticamente. Hoy estamos viendo crecer esos indicadores de violencia desde la Patagonia hasta Alaska. Y estamos viendo al mismo tiempo fenómenos disruptores, como por ejemplo, lo menciono permanentemente, una organización que nace de la mano de un exsindicalista preso en una cárcel en Venezuela, que bautiza una organización criminal con el nombre del Tren de Aragua, que su portafolio primigenio no fue el narcotráfico, sino que fue la extorsión, termina irradiando ese modelo criminal por 11 países de América Latina. Entonces uno dice, ¿a qué horas, digamos, una organización que tuvo como centro de mando y control una cárcel, que no era propiamente un gran cartel de las drogas, logra llevar violencia a través de la extorsión, del sicariato, de la trata de personas, del tráfico de migrantes a 11 países de la región y los pone en jaque? O sea, estamos hablando realmente hoy de una transnacionalidad que para nada se corresponde con el esfuerzo integrador de cooperación de los países nuestros. Hay una necesidad entonces pendiente de colaboración ante algo, un problema enorme que tenemos en común. Ahora, menciona usted la extorsión. A diferencia de las estructuras que podrían llamarse propiamente mafiosas, en el sentido de que hay una burocracia, digamos, hay una jerarquía y por lo tanto una manera de crear una estrategia de enfrentar. Cuando hablamos de la extorsión, que golpea de manera transversal en la región, para algunos países es un fenómeno más nuevo que para otros. Pero, ¿cómo combatir algo como esto cuando ya no encontramos necesariamente una organización con una jerarquía identificable detrás, sino cuando parece haber un conjunto desordenado, caótico de células? ¿Cómo desde nuestras policías, desde nuestros estados, se combate un fenómeno como este? Salvador, yo creo que reconociendo que estamos frente a un fenómeno, digamos que en la teoría clásica criminológica se denomina extorsión a la siciliana. ¿Qué significa eso? Significa que la víctima de la extorsión, en la primera fase de esa extorsión, considera que su victimario la está protegiendo y que no es su enemigo y que llega a llenar un vacío que el Estado no le ofrece. Entonces sucede, por ejemplo, con los transportadores. Un señor que maneja un camión, una tractomula, que va por una carretera, que es asaltado. Cuando llega a su destino final, aparecen tres señores y dicen, mire, para que no lo vuelvan a asaltar, usted nos va a pagar una cuota mensual y nosotros lo vamos a proteger. Y vamos a dar orden de que esos malos que lo asaltan no lo vuelvan a asaltar. El señor, frente a la impotencia del Estado que no lo protegió, resuelve pagar la extorsión. El apetito del extorsionista crece hasta que lleva al límite a la víctima. Y es cuando la víctima dice, me están extorsionando. Pero al mismo tiempo está tan intimidado y desconfía tanto de la autoridad que se inmoviliza. Y por lo tanto, digamos, se vuelve un tema cultural, donde él prefiere no tener conflicto con su víctima, tener un trato amigable y soportarlo. Sucede, digamos, con el derecho al derecho de piso. Pequeño vendedor ambulante en una calle en Ciudad de México, en Bogotá o en Lima, que le cobran por tener su puesto de venta de dulces, sus cigarrillos en la calle, siente que lo protege ese extorsionista porque no lo va a dejar desalojar de ese espacio y que no lo van a atracar en ese espacio. Entonces, reconocer que estamos frente a un fenómeno que ha tenido una penetración, si se quiere, cultural de aceptación y de tolerancia, es lo primero. Y no basta, por lo tanto, decir que la extorsión se combate simplemente llamando al ciudadano a que denuncie. Es verdad que la denuncia es útil, es verdad que cada vez que se denuncia una extorsión, en el caso colombiano, el resultado de esa investigación en el 90%, 85% termina judicializando al extorsionista. Pero es verdad que el miedo que siente una persona extorsionada es muy alto. Entonces, habría que crear mecanismos para que haya una especie de denuncia colectiva, ¿no?, más social que individual, que rechace la extorsión.
Y por otro lado, si hay extorsionistas obrando de esta manera, es porque hay una pérdida de confianza en la institucionalidad. Bien porque la desbordó el fenómeno, bien porque está frente a una institución, digamos que tiene un comportamiento de corrupción pasiva y simplemente cierra los ojos y se cruza de brazos, o bien porque hay una corrupción colaborativa con esos delincuentes. Entonces, crear confianza en la institucionalidad, abrir mecanismos a la denuncia colectiva y enfrentar esto como un fenómeno sociocultural está en la base de lo que puede ser una solución. Porque el desafío general es, claro, mucha gente de muy pocos recursos está viéndose enfrentada a la extorsión, pasada probablemente esa primera etapa que usted menciona, donde se siente cierta protección y parece un precio finalmente razonable de pagar, a sentir que se está asfixiando su posibilidad de sobrevivir, ni siquiera se diga progresar, de una forma tan extendida que lo que está comenzando a sobresalir y abundar es la opción de un populismo de mano dura que diga, miren, tenemos que estar todos de acuerdo en que la situación es insoportable, es insostenible y por lo tanto tenemos que suspender toda idea de límites legales, derechos humanos. Necesitamos un Estado que pueda estar autorizado para arrasar, digamos, y el modelo Bukele es el modelo más mencionado. En toda América Latina vemos candidatos que quieren parecerse a Bukele o a su discurso, o las dos cosas, lo cual creo que resulta comprensible dada la experiencia que mucha gente está teniendo que enfrentar. Sin embargo, ¿cómo ofrecer una respuesta que pueda dar tranquilidad a la gente de que va a haber una efectividad y de que pueda al mismo tiempo preservar el Estado de Derecho? Si aquí, digamos, el dilema que enfrentan hoy, digamos, nuestros países, la política, las instituciones, es que ya cuando los ciudadanos en América Latina le están preguntando, ¿usted qué tanta libertad y Estado de Derecho prefiere versus seguridad? 8 de cada 10 están diciendo, yo renuncio a derechos para favorecer medidas que me protejan. Es decir, está sacrificando derechos democráticos en función de un derecho a la seguridad, de un bien público como el de la seguridad. Y la verdad es que hay políticos que de manera facilista creen que interpretando ese sentimiento y yendo a estados de excepción constitucional o legal para endurecer medidas represivas contra el crimen, satisfacen a ese ciudadano. Pero la verdad, en el corto plazo se verá que ese ciudadano se va a sentir acosado por las dos cosas, por la pérdida de derechos y porque no se siente totalmente protegido rápidamente. Y su inconformidad va a ser mayor. ¿Y a qué lo va a llevar? ¿A qué lo está llevando hoy ese estado de cosas? Al ejercicio de justicia por cuenta propia. Para mí lo más preocupante, digamos, de estas ofertas de mano dura, es que están creando el sentimiento de que el ciudadano está en libertad plena de ejercer justicia por cuenta propia, de recurrir a mecanismos de justicia privada. Y por lo tanto, aquí lo que está en juego, digo, son los 3 pilares de un Estado de Derecho. Asegurar el monopolio del uso de la fuerza, asegurar el monopolio de la administración de justicia y asegurar que el único que recauda impuestos es el Estado, no el extorsionista. Sobre esos 3 pilares es posible construir una política, digamos, equilibrada, que responda. Yo entiendo, digamos, la angustia de los políticos frente a la demanda ciudadana que quieren respuestas rápidas y urgentes, pero las respuestas rápidas y urgentes son también el resultado de cambiar el estado de ánimo de una sociedad. ¿Y cómo cambia uno ese estado de ánimo? Lo cambia simplemente radicalizándola para que esté rabiosa frente al criminal y quiera simplemente eliminarlo, o lo cambia en función de un sentimiento de esperanza y confianza en la institucionalidad, ¿no? Generando un estado de ánimo que sea una masa crítica que fortalezca la legalidad y no la ilegalidad. Esa narrativa yo creo que está perdida en la región. Hoy hay 2 discursos extremos, simplemente la fascinación del modelo Bukele y por otro lado una especie de aceptación y conformismo de que estamos frente a una violencia derivada de la pobreza. General, el poder que
han tenido grandes mafias como la del narcotráfico, se debe a final de cuentas a la ilegalidad del negocio. El negocio es ilegal, la demanda no ha desaparecido, acaso ha crecido, y si no me equivoco estamos cumpliendo o por cumplir 55 años desde que el presidente Nixon famosamente declaró la guerra a las drogas. Estaremos también por cumplir más o menos 20 años desde que el presidente Felipe Calderón en México decidió una aproximación desde el uso de la fuerza pública militar. La situación básicamente no ha cambiado. La producción sigue ahí como un globo, dicen a veces, si hay más represión en Colombia, crece en Perú, en Bolivia, viceversa. El problema sigue ahí. Ya no es el único problema que tenemos, pero ha habido voces a las que usted se ha sumado también, el expresidente Santos también, por supuesto, que en años recientes han venido diciendo, admitamos que esto no ha venido funcionando, tengamos alguna aproximación de legalización. ¿Qué sostiene hoy por hoy usted al respecto? Salvador, yo creo que una evaluación sobre lo que ha significado enfrentar este mundo de las drogas ilícitas tiene como dos caras de una misma moneda. En el caso colombiano hay una cara que me lleva a mí a decir que si no hubiésemos enfrentado por la vía de la persecución penal, policial y militar a los grandes carteles de la droga, Colombia hubiese sucumbido y habría terminado como un narcoestado. En ese sentido, uno podría decirlo en términos militares que a veces se usan en esta guerra contra las drogas, que esa batalla la ganamos y que esa batalla fue una batalla necesaria, justificada y absolutamente encaminada a garantizar, digamos, que nuestro país viviera bajo un modelo democrático. Y en ese sentido, esa guerra no ha sido fallida. Esa guerra se ganó, se está ganando. Falta por hacer. Pues la verdad es que enfrentar al narcotráfico en esos términos, yo digo, será necesario. La otra cara de la moneda es la cara alrededor de la producción y el consumo de drogas, donde francamente hay que decir que después de estos 55 años, desde que se declaró la guerra contra las drogas, ha crecido la producción de drogas, ha crecido el consumo de drogas, ha crecido la violencia asociada a las drogas, ha crecido la corrupción y ha crecido la ingobernabilidad democrática, por efecto, digamos, de una política que tiende en algunos casos y en etapas de estos 55 años a privilegiar el prohibicionismo total y no abre otras opciones. Frente a esa segunda cara de esta moneda, yo soy de los que no estoy de acuerdo, digamos, con invocar una legalización y liberalización total de las drogas. Yo me planteo, digamos, y me pongo en el punto medio. Creo que las decisiones para regularizar el consumo de drogas tienen que estar basadas en evidencia y no en ideas políticas o ideológicas o simplemente pensando con el deseo. Habrá que probar, digamos, que una decisión que facilite la regularización de drogas basada en evidencia produzca el efecto que uno quiere que produzca. Y digo, en el mundo han pasado cosas, digamos, que pasan muchas veces como desapercibidas o que no son suficientemente problematizadas para entenderlas. Digo, por ejemplo, frente a la marihuana. Hoy el mundo experimenta una regularización de facto de la marihuana. No es que haya unas leyes, no, el mundo ha ido resolviendo eso, incluso al interior de Estados Unidos, donde ya muchos estados están permitiendo el consumo por vía medicinal o recreativa de marihuana, y otros estados en el mundo. Sobre esas lecciones que deja esa regularización, por ejemplo, alrededor de marihuana, habría que producir evidencia, donde esas lecciones realmente impliquen que habrá curvas de aprendizaje rápidas para que otros estados y otras sociedades incorporen esas lecciones aprendidas. En otros temas yo soy crítico, digamos, de la ciencia y la academia. Todavía encuentro grandes contradicciones científicas alrededor de algunas drogas. Hay quienes pronostican, hay quienes diagnostican que, por ejemplo, cocaína produce unos efectos fatales, etcétera, adictivos, tal. Y otros que dicen, no, no es tanto así,
y están confundiendo al decisor político. Creo que hace falta más investigación concluyente sobre los efectos del consumo de unas drogas. Y por otro lado estamos frente a unas drogas nuevas, digamos, nuevas en su consumo masivo, el fentanilo es una de ellas, que realmente más allá de la discusión científica, política, los efectos son devastadores y hay que hacer algo. Y ese hacer algo, yo creo que no pasa simplemente por regularizar o legalizar esa droga. Esa droga necesita, digamos, un tratamiento que sea el resultado de un consenso global de que estamos frente a un veneno mortal y que hay que hacer algo para contenerlo. Yo veo esa tragedia de más de 100.000 muertos en Estados Unidos. Cada hora, cada día mueren centenares de personas como resultado del consumo del fentanilo y no puede ser que el mundo cierre los ojos frente a esa realidad. Y por último, general, ¿usted considera, o sea, yo creo que la discusión no es nueva, se está dando, hay momentos de picos donde vuelven a aparecer voces que reclaman una mirada diferente, ya sea por una legalización gradual, parcial, total, pero ¿usted encuentra que hay un terreno relativamente fértil? Porque esto no puede ser una decisión de Colombia, ni de Perú, ni de Bolivia, se necesita grandes actores, por no hablar de actores globales. ¿Usted cree que el terreno está listo para avanzar esta discusión? No, yo creo que esta historia ha estado marcada, digamos, por ires y venires alrededor de quienes más fuerza política tienen, bien desde la órbita prohibicionista o bien desde una órbita que invoca, digamos, esa regularización o legalización. Francamente creo que este es uno de los peores momentos para hablar de regularización. Lo que yo noto, digamos, en el mundo es un endurecimiento en el tratamiento al consumo y producción de las drogas. Y un endurecimiento que nos está llevando a cosas que en el pasado no resultaban tan evidentes, como por ejemplo la militarización de la lucha contra las drogas. A mí me parece que introducir, digamos, esa militarización, que no es solamente sacar soldados militares a operaciones disuasivas o de control territorial o encaminadas a las incautaciones, etcétera, que se han dado, que de por sí marca, digamos, hay una disfuncionalidad con lo que debería ser un Estado, con una policía fuerte, con una fiscalía fuerte, con una policía científica fuerte. Lo que más grave me está pareciendo es que no solamente se está militarizando el despliegue, sino que se está militarizando la metodología, la lógica mejor para enfrentar las drogas. La lógica militar es sencilla. La lógica militar se basa en eliminar al enemigo. Y si esa lógica se aplica a este tema de enfrentar el problema de las drogas, pues quiere decir que se van a eliminar los productores y los consumidores, ¿o qué vamos a hacer con ellos? Eso no admite, digamos, una lógica militar. Quienes hemos trabajado en asuntos del cumplimiento de la ley, sabemos que por peligroso que sea un delincuente, el fin último es llevarlo ante la justicia, para que la justicia lo sancione, pero no lo sancione para eliminarlo, lo sancione con vías a la resocialización, y él vuelva a la sociedad y repare a la sociedad. Y en ese sentido creo que este es muy mal momento. Estamos viendo síntomas de endurecimiento ya no solamente de los países clásicos, Rusia, los chinos, que han estado siempre a favor de la prohibición total de las drogas, sino de retrocesos de países, digamos, occidentales que habían abierto un poco la compuerta. Yo miro con nostalgia, por ejemplo, el momento que se dio en América, en la Cumbre de las Américas del 2012, donde con el presidente Obama a bordo, los estados americanos en esa cumbre decidieron que había llegado el momento de explorar salidas al tema de las drogas y se detonaron una serie de acciones. Nos reunimos en Panamá un poco más de 70 llamados expertos y también miembros de las comunidades afectadas, etcétera, a hacer un examen de si había opciones o no distintas al prohibicionismo. Y ahí salieron unos estudios interesantes. Luego en el 2016 en Naciones Unidas se desvaneció y ese mandato que nació con tanta fuerza en Cartagena hoy está paralizado.
General, usted ha sido parte muy importante de eventos que ya hacen parte de la historia, es depositario de una experiencia valiosísima, requerida en diversos de nuestros países, habla con autoridad, con serenidad y con mucha claridad. Estoy absolutamente convencido que es una persona muy valiosa, una voz muy valiosa para todos nuestros países, y aprecio muy especialmente que nos haya dado un tiempo para conversar en aire libre. Salvador, muchas gracias, pero ahí debo decir lo siguiente. Estoy persuadido, digamos, desde que dejé el gobierno en el año 2018 como vicepresidente, que lo que más le conviene al mundo es justamente lo que tú haces con este programa, y es traer invitados que ojalá nos comportemos como aprendices y no como expertos. El aprendiz normalmente se sorprende con lo elemental, hace las preguntas que pueden ser incómodas pero que apuntan a solución, puede ser irreverente y a veces muy ingenuo. Y yo la verdad es lo que quisiera hacer hoy, es un aprendiz más que un experto. Un placer escucharlo, general. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuelita. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad.